Primera parte, polifonía del castellano. El castellano es una lengua que se inició en Castilla, España, en el siglo X y luego se extendió por todo el territorio español, así como hacia el mundo entero con la conquista y dominación española de Hispanoamérica entre los siglos XVI y XVIII. De esta manera, el castellano es la lengua actualmente hablada por cerca de 600 millones de personas. En esta era digital, el castellano es actualmente la segunda lengua nativa hablada a través de Internet. El mandarín lo hablan 973 millones de personas, mientras solamente hay 400 millones que tienen inglés como lengua nativa. El hindi lo hablan 350 millones y el árabe 320. Como puede verse, el castellano es el que se utiliza no solamente con mayor número de personas, sino mayor número de países. Otras fuentes estiman que cerca de 600 millones de personas hablan castellano en el mundo. Y el castellano es la segunda lengua más utilizada en Internet. Hay una nueva realidad en relación con el castellano. Comparamos a México, España y Colombia. En 1900, 13 millones de personas hablaban castellano en México, 16 en España y 5 en Colombia. En 1950 eran 40 en México, 28 en España y 11 en Colombia. En el 2000, 100 millones en México, 40 en España y 39 en Colombia. Y en el 2022, 126 millones hablan en México, 43 en España y 52 en Colombia. O sea que Colombia hoy en día es el segundo país con mayor número de castellano hablantes. Ciudad de México en el 50 tenía 1.2 millones de habitantes, Madrid tenía 952.000, Bogotá tenía 300.000 y Buenos Aires 2 millones. En el 2000, Ciudad de México tenía 8 millones, Madrid 3 millones, Bogotá 6,5 millones y Buenos Aires 2.9 millones. Y actualmente Ciudad de México tiene 9 millones, Madrid tiene 3 millones, Bogotá tiene 7 millones y Buenos Aires tiene 3 millones. O sea que Bogotá es la segunda ciudad de habla castellano en el mundo. Las ciudades que hablan más de 1 millón de habitantes, México tiene 11 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Colombia tiene 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes y en España la única ciudad fuera de Madrid con más de 1 millón de habitantes es Barcelona. O sea que los números están indicando que estamos en una nueva época, en una nueva era de habla del castellano. Premios Nobel de Literatura en castellano son José Echegaray, español, en 1904, Jacinto Benavente, español, en 1922, Gabriela Mistral, chilena, en 1945, Juan Ramón Jiménez, español, pero vivía en América, en 1956, Miguel Ángel Asturias, Guatemala, 1967, Pablo Neruda en Chile, 1971, Vicente Alexandre, español, en 1977, Gabriel García Márquez, colombiano, en 1982, Camilo José Cela, español, en
1989, Octavio Paz, mexicano, en 1990 y Mario Vargas Llosa, peruano, en el 2010. O sea que premios Nobel hay más en Hispanoamérica que en España. Estudiantes universitarios. En México, la matrícula de 2000 al 2021 se duplicó y hay más de 4 millones de habitantes, de estudiantes universitarios en México, mientras que en el sistema universitario español hay 1.600.000 estudiantes. Y en Colombia, para el 2021, hay 2,5 millones de estudiantes. O sea, que Colombia casi duplica a España en estudiantes universitarios. Permanencia del idioma castellano. La Real Academia Española se fundó en Madrid en 1713 bajo el reinado de Felipe V por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, inspirada en el modelo de la Academia Francesa. La segunda academia fundada fue en Colombia, la Academia Colombiana, en 1871, seguida por la ecuatoriana en 1874, la mexicana se fundó en 1875, la venezolana en 1893, la chilena en 1885, la peruana en 1887, la guatemalteca en 1887. O sea que esas son las fundadas en el siglo pasado. Luego, en el presente siglo, se fundaron la costarricense, la filipina, la panameña, la cubana, paraguaya, Bolivia, Nicaragua, etc. ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua, se celebró en Salamanca en septiembre del 2005 una reunión de todas las academias y dijo que la esencia que estamos haciendo es la unidad de lo que llamamos política lingüística panhispánica. Consiste en que las 3 grandes códigos que se sustentan y expresan la lengua sean no solo de la Academia Española, sino que sean de todas las academias que reúnen las personas de habla castellana. Antologías panhispánicas. ASALE ha propuesto que se hagan unas antologías panhispánicas. Con Guiomar Cuesta Escobar, es otra académica, hemos trabajado 16 antologías que tenemos ya listas para publicar. La primera se llama La lírica y sus ámbitos históricos, la segunda, el siglo XII al XIV, tercera, Navegando hacia el Dorado, Edad de Oro, cuarta, Florecimiento del Barroco, quinta, siglo XVIII revisitado, sexta, Época de la Independencia, séptima, el Romanticismo, octava, del realismo al modernismo, novena, Generación del 98, décima, Vanguardismo, y hay dos, décima y 11, el Vanguardismo, porque el vanguardismo es uno de los manifestaciones de poesía castellana más grandes en toda la historia del castellano. 12, generación del 27, 13, cohortes del 36, 14, cohortes del 50, que es el cual está basado esta presentación, y cohortes de la Guerra Fría de 1640 a 1970, y la última es los poetas de fin del siglo XX.
no hemos tratado de reunir o de hacer una antología de poetas del siglo XXI todavía. Segunda parte, conformación de un sistema global hacia una nueva poiesis del pensamiento y la intención poética. Según Immanuel Wallerstein, en su libro sobre el sistema mundial, entre 1640 y 1750 se empezó a consolidar un sistema global de naciones en el mundo. Entre 1730 y 1840 viene la segunda expansión capitalística europea. Luego de 1918 hasta ahora se ha llegado a la nueva conformación de un sistema global en el mundo. La teoría de la evolución de un sistema global es un argumento dialéctico de cómo la realidad social dentro de la cual vivimos comprende la formación de un sistema global dentro del cual han surgido los estados nacionales. Así se establece un marco de procesos culturales y asociados en forma mundial en la cual se distinguen los países que se llaman centrales, países independientes y países periféricos. Segunda parte, intencionalidad poética. Esta parte la hacemos basados en María Zambrano. Para María Zambrano, no, la intención poética se forma en el pensamiento, pero existe un enfrentamiento que se remonta a la ciencia clásica de la cultura occidental. De esta manera, la intención poética se convierte en un logos poético y se enfrenta al pensamiento en cuando quiere tomar posesión del alma donde se anida. Y este enfrentamiento puede ser la causa de algunas vocaciones malogradas y de mucha angustia sin término en la que lleva a la esterilidad. Mas en lo que nosotros llamamos la intención filosófica, la persona busca es un querer ser, mientras que en los logos poéticos se busca un ser, un existir, la dimensión de la existencia y no la dimensión de la filosofía. La poesía no puede establecerse a sí misma, no puede en suma establecerse en contraste porque entonces se pierde. El poeta basta con hacer poesía para existir como la forma más pura de realización de su esencia humana. Así se establece este logos poético de que habla María Zambrano. Todo poeta es mártir de la poesía porque le entrega a ella su vida, sin reservarse ninguna parte para sí mismo, y esta entrega es la que hace a la poesía lúcida y tan íntima que su convivencia con las fuerzas divinas que engrandecen el delirio, que según Baudelaire es lo que identifica la poesía. Así, es la forma que contiene toda esta efectividad persuasiva del discurso poético. Como concluye María Zambrano, la poesía no puede establecerse a sí misma, no puede definirse a sí misma, no puede en suma pretender encontrarse porque entonces se pierde. Tres ámbitos analíticos bien diferenciados comprenden el signo del hacer poético. Primero, el del ser poeta en el creador de la poesía, que implica
un percibir y un sentir poético dentro de la persona. En la segunda instancia analítica sobreviene la concientización al meditar e imaginar la intención poética, y la tercera es la analítica, comprende ya el acto mismo de creación al cual se logra analizar como sistematización. Por otra parte, para Josu Landa, un filósofo mexicano, a partir de textos con una intención poética se establece un análisis del proceso de poetizar como parte de una filosofía del lenguaje poético. Pero todo ello se realiza en una designificación que da lugar a una transignificación. En esta forma, para Landa es importante la relevancia que asume y adquiere el texto poético al transformarse y convertirse en un lenguaje transformador en la esencia de sus elementos culturales que le confieren este carácter de ser poesía. Además del principio de transignificación, Landa agrega el de relevancia, según el cual el texto poético adquiere un relieve que lo saca del fondo indiferente de los lenguajes y lo convierte en un lenguaje nuevo, una manera fresca de hablar, incluso acerca de cómo se habla cotidianamente. En su línea pragmática, el autor se da la tarea de analizar los elementos culturales que concurren al poema para evitar el esencialismo y destacar el carácter relacional de la creación poética. Esta nueva forma de análisis propuesta, otro escritor, Moretti, un escritor italiano, propone una nueva forma de análisis literario. Moretti apunta a un panorama más amplio de descripción de los patrones culturales en el desarrollo literario de las naciones. Por ejemplo, en la novela de Gabriel García Márquez, Moretti encuentra que la perspectiva de Fausto se ha invertido. Ya no vemos las cosas desde el centro del sistema mundo, sino desde la periferia. Y desde este nuevo punto de vista, las disgregaciones épicas se convierten en otra cosa, interferencias del peso que contienen lo duradero y que define García Márquez como realismo mágico. Según este relato, es una respuesta a la polifonía de la épica modernista y satisface nuestra fe de sentido y de imaginación de un reencantamiento legado por nuestra propia literatura, en tanto que esto no ha ocurrido respecto a la poesía del siglo XIX, pero que empieza a ocurrir a partir del realismo mágico de García Márquez. Sin embargo, la poesía en los poetas y poemarios se establecen perímetros, no por simple limitación, sino por una correspondencia de valores, una subversión de precursos y de la prolificación de credos poéticos individualizados a partir del siglo XX. Lucien Goldman, un sociólogo de la literatura, dice: es necesario además identificar la ideología predominante en una obra poética. ¿Cómo lo hace en relación con los franceses en el siglo XIX? Lo cual se logra identificando a aquellos poetas que son miembros privilegiados
privilegiados de un grupo social y que llegan a encarnar la visión del mundo de ese grupo. Esto es otra manera de poder acercarse a analizar el texto poético. Raúl Prebisch, desde CEPAL, también nos habla de cómo la conciencia hispanoamericana surge y llega a influenciar toda la literatura hispanoamericana, porque es un análisis de cómo los términos de intercambio entre Hispanoamérica y el resto del mundo han ido obrando en contra de los hispanoamericanos. Ahora pasamos a estudiar los diferentes cortes de los años 50. En España, durante los años 50, Madrid sufrió una gran transformación y se identifican en España los siguientes grupos de poetas de los años 50. Grupo madrileño: Ignacio y Josefina Aldecoa, Rafael Sánchez, Carmen Martín, Ángel González, Claudio Rodríguez, Juan García Hortelano, Jesús Fernández de Santos y Ana María Matute. Grupo de Barcelona: Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, Alfonso Castafreda, Jaime Ferrán, Juan Marce, Gabriel Ferrater y José María Casteller. Grupo postista: Carlos Eduardo de Ori, Francisco Nieva, Gloria Fuentes y Ángel Crespo. Grupo andaluz: Julia Oceda, Aquilino Duque, Pilar Paz, Manuel Caballero, Bonar y María Victoria Tencia. Grupo gallego: Dolores Acevedo, Pilar Carné y Josefina y María Teresa López. Grupo mixto, compuesto por figuras sueltas como Ángel González, José Hierro, José Ángel Valente, Antonio Gamoneda, José Manuel Caballero Bonar. Grupo en torno a Vicente Alexander, asociado a la Escuela de Madrid, más disperso, pero fundamentalmente surge alrededor con Claudio Rodríguez, Vicente Alexandre y Caballero Bonar. Grupo de Guinea Ecuatorial, que ya está reconocida como un país de habla castellana. Por fechas de nacimiento tenemos 25 poetas identificados españoles de los años 50. Argentina. En las elecciones de 1946 llega Juan Domingo Perón a la presidencia y siendo reelecto en 1951. En 1955, luego de un bombardeo a la Plaza de Mayo, viene un golpe de Estado que impone una dictadura militar en nombre de la revolución por Arturo Frondizi. Juan Domingo Perón interviene en el golpe que derribó al presidente Ramón Castillo y en 1948 Evita Perón crea la Fundación Eva Perón, mediante la cual se construyen hospitales. Es importante tener en cuenta cómo Argentina durante los años 50 incrementa su presencia
como publicador, como editorial, como centro editorial del mundo hispanoamericano. Poetas argentinos de los años 50, Roberto Juan Ros, Leonidas Lamborghini, Raúl Gustavo Aguirre, María Elena Walsh, Irma Cuña, Elizabeth Ascona, Elena Jordana, Horacio Castillo, Ivonne Bordeloa, Mario Morales, Marilyn Contardi, Alexandra Pizarro. En Chile, para la elección presidencial 1952 se enfrentan Pedro Enrique Alonso, representante del radicalismo, el centralista Arturo Mate y el socialista Salvador Allende. Esta división política en Chile tiene mucha influencia sobre toda la literatura chilena. El énfasis se radicaliza en buscar su propia poética formal. Conjuntamente, su primera realización fue la antología del nuevo cuento chileno realizada en el 54. En el 58 se realizaron 2 encuentros literarios en Chile, el primero en Concepción y el segundo en Chillán. Luego, en abril del 59, se produce un encuentro en la Universidad Católica de Chile, dirigida por Julio Barrenechea, el poeta que fue embajador de Chile en Colombia. Poetas chilenos: Matilde Ladrón de Guevara, Estela Corbalán, Alberto Baeza Flores, Eliana Navarro Barahona, José Manuel Vicuña, Carlos de Roca, Luis Oyarza Peña, Raquel Señoret Guevara, Eliana Godoy, Cecilia Casanova, Estela Díaz Balín, Miguel Arteche Salinas, Ludwig Seller Ocampo, David Rosenman, Enrique Lin, Sara Vial, Delia Domínguez Mor, Efraín Vaquero, Rolando Cárdenas Vera y Jorge Teilher Sandoval. En el Perú, los años 50 en el Perú están enmarcados políticamente por el golpe del general Odria y las elecciones del 50 en la cual se autoelige presidente de la República. Esto trajo consigo la modernización del Perú en la infraestructura de las ciudades. En 1956, Manuel Pardo fue elegido presidente constitucional en reemplazo de Odria. Luego seguirán los años del general Juan Velasco Alvarado, quien instaura un nuevo gobierno militar. En poesía se desarrollan 3 líneas temáticas: el neoindigenismo, el neorrealismo y el relato fantástico, bajo la influencia especial de César Vallejo con los Heraldos Negros, y se asume el pensamiento de José Carlos Mariática en calidad de guía intelectual de una nueva visión del mundo peruano. Los poetas peruanos de los años 50 son Jorge Eduardo Eibeson, Sebastián Salazar Mondi, Yolanda Rodríguez de Westphalen, Julia Ferrer, Blanca Varela, Rosa Serna Guardia, Alejandro Romualdo, Juan Gonzalo José, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Raquel Jodorowsky, que nació en Chile pero que estuvo radicada en Perú y visitó a Colombia y fue amiga de los nadaístas, Manuel Escorza, Jaime Pablo Guevara Mireya, Lola Torme, Cecilia Bustamante, Carmen Luz Bejarano, Elvira Ordóñez y Edgar Guzmán.
En el Ecuador, el primer antecedente es el grupo Madrugada, que fue un movimiento literario que apareció en la revista de ese nombre en Guayaquil. Este grupo y los poetas posteriores prefieren encontrar matices de creación diferentes a los tradicionales del español. Poetas ecuatorianos son César Dávila Andrade, Enrique Novoa Arizaga, Hugo Salazar Tamariz, Edgar Ramírez Estrada, Rafael Díaz, Jacinto Cordero, José Enrique Aloún, Efraín Jara, Francisco Tobar García, Manuel Zapala Ruiz, Francisco Gaviria Rivadeneira, Jaime Galarza Zavala, Carlos Eduardo Jaramillo, Ileana Espinel, Euler Granada. En Venezuela, entre 1947 y 48 aparece en la escena literaria el grupo Contrapunto, cuyo fundador fue Héctor Mujica, y a partir de 1955 son importantes los grupos estéticos como Sardio y Tabla Redonda. A este grupo, último grupo, a Tabla Redonda, perteneció Rafael Cadenas, uno de los poetas más importantes tanto de Venezuela como de Hispanoamérica. Entre los poetas venezolanos tenemos a Carlos Contramaestre, Caupolicán Ovalle, Edmundo Aray, Juan Calzadilla, Manuel Caballero, Rafael Cadenas, Jesús Sonoja Hernández, Juan Aristoquieta, Luis Pastori, Juan Sánchez Peláez, Beatriz Mendoza Sagaraza, Camilo Balma Donetti, Olga Lucila Carmona y Emira Rodríguez. Cuba. En 1951 el expresidente Fulgencio Batista se presenta como candidato presidencial, mientras que Fidel Castro denuncia la politiquería y la corrupción del gobierno. El 10 de marzo de 1952, ante la imposibilidad de ganar los comicios, Fulgencio Batista da un golpe de Estado e impone unos estatutos que reemplazan la Constitución. Fidel Castro se prepara para luchar contra la tiranía. En 1958, Batista cierra la Universidad de La Habana y el 26 de junio es atacado el cuartel de Moncada por un grupo de jóvenes revolucionarios liderado por Fidel Castro. El ejército asesina a numerosos jóvenes y Castro es enjuiciado, pero se le deja salir de Cuba y va hacia México. En mayo de 1955, Fidel Castro y los suyos abandonan, van a México del 55. En 1956 desembarcan de nuevo en Cuba y durante 1958 continúan la lucha y mantienen situada la ciudad de Santiago. En enero de 1959 el dictador Batista huye de Cuba y empieza el régimen de Fidel Castro. Poetas cubanos: Eliseo Diego, Cintio Vitier, Clarilda Oliver Lara, Fina García Marrús, Amelia del Castillo, Rafael Chacón, Pablo Armando Fernández, Roberto Fernández Retamar, Ángel Cuadra, José Álvarez Baracuño, Eberto Padilla, Mireya Flores y Georgina Herrera. Además,
Hay otros poetas muy importantes en el resto de Hispanoamérica y mencionamos los siguientes. Carlos Illesca, en Guatemala, nacido en el año 18. Eunice Odio, de Costa Rica, nacida en 1919. Luz Méndez de la Vega, de Guatemala, nacida en 1919. Claribel Alegría, de Nicaragua, nacida en 1924. Ernesto Cardenal, de Nicaragua, nacido en 1925, que vino a Colombia y se educó en Medellín y después regresó a Nicaragua y estableció en Solentiname un centro poético. Elvio Romero, de Paraguay, nacido en el 26. José Luis Apreyar, Paraguay, 1927. Elsie Alvarado de Ricard, Panamá, 1928, y Roberto Sosa, de Honduras, en 1930. Cortes poéticas colombianas de los 50. En Colombia, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá el 9 de abril de 1948. Y vino una asonada multitudinaria que se manifestó en incendios y saqueos de almacenes y residencias. Este evento, para nuestro modo de ver, parta en dos la historia de Colombia. Hacia fines de los años 40, los cuadernos de Cántico anunciaron la aparición en el panorama literario nacional una serie de poetas posteriores a Piedra y Cielo, revelando una forma coloquial y crítica de apreciar la sensibilidad poética. Algunos de estos poetas fueron denominados cuadernícolas. Según Eduardo Carranza, estos escritores se caracterizan por su seriedad mental y por el estudioso rigor de su dignidad. En 1952, Jorge Gaitán Durán propuso a Hernando Valencia Borges fundar a su regreso a Colombia una nueva revista que fue una de las revistas más importantes, que es Mito. Apareció en 1955. El Mito, Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Borges agruparon tanto a sus contemporáneos como a destacadas figuras literarias de otras generaciones de Colombia, América y España. En el comité patrocinador, sumados a los dos directores, aparecían Octavio Paz, Carlos Drummond de Andrade, León de Grey, Vicente Alexandre, Luis Cardosa y Aragón, Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, Eduardo Salamea y Ricardo Lacham. Mito nace en un momento de quiebra constitucional, producto de la dictadura de Rojas Pinilla y del desequilibrio fundamental del sistema de valores a causa de la violencia. Hacia 1955, la convivencia de Rojas Pinilla con el liberalismo y con las masas populares se había convertido en una pesadilla. Al caer la dictadura del 10 de mayo de 1957, aparece un número extraordinario de la revista Mito en el cual se cuentan los hechos. Y el último número de Mito aparece en 1972, donde se da relación del nadaísmo. Los años 50 en Colombia. Los años 50 en Colombia son una época de violencia. Laureano Gómez, conservador, toma posesión de la presidencia. Se organizan guerrillas en los llanos orientales, persecución política y violencia en todo el país. Mientras en Boyacá y los Santander la policía chilavita y en el Valle de los Pájaros imponen su propia violencia. En 1951,
Laureano Gómez se retira de la presidencia y lo sustituye Roberto Urdaneta Arbeláez. El 6 de septiembre de 1952 fueron incendiados en Bogotá los diarios liberales El Tiempo y El Espectador, y se le prendió fuego también a las casas del expresidente Alfonso López y la del jefe del Partido Liberal, Carlos Lleras Restrepo. El 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla da el golpe de Estado. En agosto del 54, confusos incidentes en la ciudad universitaria provocan la muerte de un estudiante a manos de la policía. Al día siguiente, en una marcha pacífica de protesta, los estudiantes son avaliados por el ejército y 8 de ellos son muertos. En 1955, Rojas Pinilla clausura El Tiempo. El 7 de agosto de 1956, camiones del ejército que transportaban cerca de 1000 kilos de dinamita explotan en la ciudad de Cali. El 10 de mayo de 1957 culmina con la renuncia del dictador Gustavo Rojas Pinilla tras una huelga nacional que se inició 8 días antes. Rojas huye del país y una junta militar de 5 miembros se encarga del gobierno. En 1958, bajo el gobierno de la junta militar, se creó una comisión encargada de establecer las causas de la violencia en Colombia. De esta comisión fue parte Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Falbonda, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. El libro se publicó en 1962 y fue ampliamente comentado en el mundo entero. Reaparecen los diarios El Siglo y El Tiempo y El Espectador luego de la caída de Rojas Pinilla, y el 1 de diciembre, en un plebiscito, se establece una reforma constitucional que da lugar al Frente Nacional. En enero del 59 se levanta el estado de sitio. Alejandro Obregón pinta El estudiante muerto en 1957 y su cuadro sobre la violencia en 1962. Poetas colombianos de los años 50. Fernando Charro y Lara, 1929-2004. Héctor Rojas, 1920-2004. Héctor Rojas Erazo, 1920-2002. Dolly Mejía, 1920-1975. Dora Castellanos, 1921-2023. Meira del Mar, 1921-2009. Maruja Vieira, 1922. Domingo Palacios, 1922-2003. Álvaro Mutis, 1923-2013. Carlos Castro Saavedra, 1924-1989. Jorge Gaitán Durán, 1924-1962. Rogelio Echevarría, 1926-2017. Gloria Nieto, 1927. Ruth González, Eduardo Cotelamos, Carlos Medellín, Fernando Mejía, Julio José Fajardo, Gloria Cepeda Vargas, Beatriz Castelblanco, Rina Tapia, Gonzalo Arango, Jorge Eliezer Ruiz, Gloria Serpa, Mara Agudelo, Jaime Jaramillo Escobar, Eduardo Gómez, Olga Elena Matei, Dorian Hoyos, Teresa Alzate, Dora Mejía, Beatriz Zuluaga, David Mejía, Lucrecia Panchano, Mario Rivera, Darío Ruiz y María Cristina Mena y María del Mar Alameda. Como podemos ver, en los poetas de los años 50 empiezan a aparecer tanto en Colombia,
especialmente en Colombia, como en el resto de países hispanoamericanos y en España misma, poetas, mujeres, que es una presencia muy importante. Bueno, muchas gracias. Señores miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, señores académicos, honorarios de número y correspondientes, doctor Alfredo Ocampo Zamorano, señora Yomar Cuesta de Ocampo, invitados especiales. Recibir a un miembro de honor en esta academia corresponde a un reconocimiento de las más altas calidades dentro de los ámbitos de la literatura o la lingüística que se encuentran hoy representadas en la persona de Alfredo Ocampo Zamorano. Y al referirnos a lo que ha sido su extensa obra intelectual, no podemos menos que conmovernos por la trayectoria de la misma y por los frutos alcanzados en todo su trasegar profundo y meritorio, como quiera que ha abarcado los más destacados escenarios en los campos de la academia, la función pública y la ciencia. Al completar sus estudios secundarios en Montreal, Canadá, que ya había iniciado en su natal Cali, regresó a Bogotá para doctorarse en Ciencias Económicas y Jurídicas en la Universidad Javeriana y volvió a Cali para obtener el MBA de la Universidad del Valle. Posteriormente viaja a Nueva York a obtener la beca de la Fundación Rockefeller, en donde adquiere el doctorado en Sociología en la prestigiosa Universidad de Columbia. Allí continúa su educación en literatura y también en Sociología y Desarrollo y asiste a los talleres de poesía de la institución educativa. También cursa estudios postdoctorales en la Inter-American Foundation de los Estados Unidos, y a su regreso al país trabaja en Cali en varias actividades empresariales y participa en la fundación de la Corporación Financiera del Valle, que contribuyó a dirigir y a impulsar en sus objetivos institucionales atañederos al desarrollo regional. Pero su mundo académico abarca las más destacadas e intensas actividades. Profesor de las Universidades Santiago de Cali y del Valle, investigador del Banco de la República, profesor de las Universidades Javeriana y de los Andes, incursiona como investigador de la Fundación FES para después iniciar una experiencia académica y científica que lo lleva durante largos años por varios países de Europa, Estados Unidos y África, en donde trabaja en proyectos pedagógicos y de investigación que le permiten poner en práctica todo ese cúmulo de conocimientos que se ven acrecentados con ricas experiencias de investigación y desde luego con publicaciones de todo tipo que van construyendo un cúmulo de producciones bibliográficas que contribuyen a estimular el enriquecimiento de la información en las áreas del desarrollo, la sociología y la producción literaria. Si nos detenemos a analizar la producción editorial de Alfredo Ocampo, encontramos las más variadas producciones que abarcan su traducción a varios idiomas y que comprende artículos para revistas especializadas, trabajos científicos de enorme alcance, libros, conferencias y comentarios críticos.
ha sido un productor editorial de tanta entrega y consagración que decidió, junto con su esposa, la académica Yomar Cuesta, crear su propia empresa editorial en la que han venido desarrollando proyectos de un gran impacto dentro de la producción bibliográfica nacional. Dentro de los trabajos publicados encontramos casi una decena de antologías poéticas y 15 más ya elaboradas que están por publicarse. A su vez registra 22 libros publicados con temas poéticos y literarios y 8 más sobre temas de sociología, a lo cual suma un número igual de producciones electrónicas que se encuentran disponibles en la red. Pero a todo ello debemos sumar su tarea investigativa, en la cual puede sumar 32 trabajos desarrollados en universidades de Colombia y del exterior, y que dan una visión muy amplia de esa enorme producción académica que lo ha hecho un hombre consagrado a acrecentar la ciencia, a estimular la comunicación y a exaltar el lenguaje como forma de expresión y de asimilación del conocimiento. Y dentro de toda esta vida dedicada a la producción intelectual, no han faltado los reconocimientos, como el Premio Nacional de Poesía de Colcultura, el Premio Nacional de Poesía de la Academia Colombiana de la Lengua con motivo del Año Internacional de la Mujer, y reconocimientos de la Fundación Rockefeller de Nueva York, de Inter-American Foundation de los Estados Unidos, de la Universidad de Alabama, de la Feria del Libro de Frankfurt y de muchas otras prestigiosas universidades y centros académicos. En el trabajo de recipiendario nos acaba de leer el doctor Ocampo, hemos podido comprobar cómo el castellano se ha ido consolidando en el mundo entre las 3 lenguas más habladas, en donde ha sido posible abarcar amplios espacios en todos los continentes. Nos entusiasma contemplar que la zona de América constituya el mayor potencial idiomático que no solo ha sabido asimilar cabalmente sus formas y contenidos, sino que se ha convertido en el instrumento de comunicación más efectivo y poderoso dentro del contexto global. Alfredo Ocampo, en afortunada síntesis, nos cuenta cómo el idioma castellano fue echando raíces más allá de lo que constituyó su solar nativo, hasta el punto de que la armonización de su uso abarca una buena parte del planeta, razón por la cual fue necesario redimensionar la institución de la Real Academia Española para permitir que otros países también tuvieran la propia, habiéndose estrenado el modelo nada menos que con la autorización para la creación de la institución en Colombia, aceptada a partir de 1871, cuando José María Vergara y Vergara, Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín se convirtieran en los adalides del proyecto, que hoy logra acumular 152 años de gloriosa existencia, por donde en esta centuria y media han desfilado los más destacados gramáticos, filólogos, literatos y poetas, a los cuales se les ha agregado el elemento científico como forma relevante de creación lingüística, cuando las ciencias, en todas sus expresiones, se han constituido en el elemento fundamental de estabilidad mundial y del aseguramiento del avance y acrecentamiento. Sus análisis sobre lo que ha sido el alcance de la lengua castellana resultan ser un complemento afortunado
a los juiciosos estudios aportados en los últimos años en nuestro país por el académico Carlos Rodado Noriega, desde la perspectiva histórica de su análisis, y también por aquella afortunada investigación que diera a la luz el actual director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado. Pero necesario es referirnos a la aproximación que nos hace hoy Alfredo Ocampo al mundo de la poesía, y que es realmente fascinante. La ha estudiado, la ha asimilado, la ha proyectado, se ha introducido en sus más profundos contenidos y ha extraído el numen fecundo de su esencia. Porque la poesía es sentimiento, es reflexión, y nos permite valernos del lenguaje de las palabras para producir la magia de la creación. En ella encontramos el significado de las cosas, de los sentimientos, de la expresión humana, y de ella nos valemos para encontrar el camino sugerente a las realidades esquivas y a los sueños anhelados. Esta trayectoria académica que hoy exaltamos nos permite deducir un mundo de conocimiento, un cúmulo de ejecutorias y un ejercicio vital que ha sabido dar valiosos elementos nutricios al espacio creativo. Un hombre que supo abordar el mundo en las diversas formas, que se desplazó por todas las latitudes y se introdujo en los espacios académicos más sobresalientes para aprender el conocimiento y para enseñarnos que esa exploración, con la herramienta grandiosa del idioma, le ha permitido la identificación de las ideas, la apertura del espacio para la reflexión y la crítica, el fundamento para la creación de los nuevos espacios y el camino seguro para vislumbrar la maravillosa contextura del universo. Bienvenido, Alfredo Ocampo Zamorano, a esta institución que lo recibe con vivo entusiasmo en su sitial de honor. Muchas gracias.